nuestro querido doctor Francisco Bosco Cortés de El Salvador y el licenciado Marvin Lima del Departamento de Regulación y Control. De esta manera, por favor, pueden apagar sus micrófonos, Claudia Fernández, gracias. Que si no interrumpen, por favor, apaguen micrófonos, gracias. Vamos a iniciar la tarde de hoy dando las palabras de bienvenida a nuestros, el representante, la representante que es la licenciada Bessie Orozco, que es la representante del decano en funciones, dará las palabras al final, todavía está en camino hacia su casa de la universidad, y al igual que la licenciada Lucrecia de Casi. Así que vamos a proceder con lo que corresponde el día de hoy, y pues voy a hacer la presentación de la hoja de vida, un pequeño resumen de la hoja de vida del doctor Francisco Bosco. La siguiente, por favor. Gracias. René. ¿A qué correo me le envía al institucional? Repito, por favor, apaguen micrófonos para no interrumpir la presentación. Gracias. Bien, tenemos al doctor Francisco Bosco Cortés. Él es director ejecutivo de la Dirección Nacional de Medicamentos. El doctor Bosco Cortés es licenciado en Química y Farmacia, egresado de la Universidad de El Salvador. Tiene un posgrado avanzado en farmacovigilancia y asuntos regulatorios de Nueva York, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos, una especialización como formador de formadores en profesiones de la salud de Euronova Business School, una especialización en biofarmacia de Euroinnova Business School, una maestría no podemos ni leer. de empresas, que es de la Escuela de Negocios de Barcelona, de la Universidad Isabel I, una especialización en farmacovigilancia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Esta es la hoja de vida del doctor Bosco, y me voy a permitir la hoja de del licenciado Marvin Lima. Repito, por favor, apaguen micrófonos, que la verdad interrumpen bastante la presentación. El licenciado Marvin Lima, él tiene a cargo la jefatura o la coordinación de la Unidad de Farmacovigilancia del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. En mayo del 2021, el licenciado Marvin Lima es el encargado del Programa Nacional de Farmacovigilancia. En junio del 2020, el licenciado trabajó como evaluador profesional del Programa Nacional de Farmacovigilancia, y en el año 2019 trabajó como evaluador profesional de inscripción de registros sanitarios en la sección de autorizaciones sanitarias del Departamento de Regulación y Control. En el año 2014 trabajó como inspector de buenas prácticas de manufactura, y tiene una experiencia de más de 10 años en lo que es producción, investigación y desarrollo, sistemas de documentación y de gestión de calidad. Bienvenidos, doctor Francisco Bosco y licenciado Marvin Lim. Les damos la bienvenida y le damos la bienvenida a la distinguida concurrencia. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Francisco Bosco. Y repito nuevamente, apaguen micrófonos, los voy a silenciar en este momento con todo el respeto. Muy bien, gracias. Welcome. Thanks for coming to us. El tiempo es suyo, doctor Francisco Bosco, puede dar inicio. Gracias. Muchísimas gracias. Solo me confirman si logran ver la pantalla. Ahí te lo voy a... Sí, doctor. Sí, muy bien. Gracias. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Agradecer al CEGIMED por este espacio brindado. Siempre estos espacios son muy importantes para poder compartir actualizaciones en la regulación. Por otro lado, compartir algunas actuaciones que ya se vienen ejecutando, y que pues en este caso se nos ha pedido que se logre compartir con ustedes. Así que sin más preámbulo, procedo a desarrollar el tema. En este caso hemos sido invitados para desarrollar el tema de notificación espontánea de sospecha de reacciones adversas a medicamentos, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, y problemas relacionados a medicamentos.
algunos conceptos que yo considero relevantes que ustedes... Bien, algunos conceptos que yo considero relevantes que puedan conocer es el concepto de farmacovigilancia, aunque ya ampliamente se ha desarrollado en otras actividades, pues es necesario contextualizarlo, ¿no? Y es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con medicamentos o vacunas. El concepto en esencia como tal de reacción adversa a medicamento, ¿verdad? Cualquier reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, para poder diagnosticar o para tratar una enfermedad en particular, o también para modificar una función biológica y que tenga un análisis de un imputabilidad positivo entre el medicamento y el evento. Recordemos que para poder coexistir el término de reacción adversa como tal, detrás de esto debe de existir el binomio fármaco-evento, ¿verdad? Y en este caso, pues es de lo que vamos a tratar de profundizar en el proceso de notificación más adelante. También tenemos el concepto de SAVI, ¿verdad? Que es cualquier ocurrencia médica adversa o suceso que se produce después de la administración de una vacuna, que causa preocupación y es supuestamente atribuida a la vacunación o a la inmunización, pero que no necesariamente está causalmente relacionada con el uso de la vacuna. Puede ser una mera casualidad también. Entonces, vamos a tratar de comprender, ¿verdad? Que en muchas ocasiones puede que no esté necesariamente atribuido a un problema del producto biológico al que le vamos a llamar vacuna, sino que puede ser, por ejemplo, un error programático que directamente pudo haber sido una mala aplicación en una sección anatómica y ya eso puede ser causa de notificar un ESAVI, pero a ver, no necesariamente es el producto como tal, sino que la decisión que se tomó o la acción que implicó haber aplicado ese producto en una, en este caso, pues, sección anatómica no correspondiente. Luego tenemos el concepto de problema relacionado a medicamento, que es un concepto más amplio y son aquellas situaciones que en el proceso del uso de medicamento causa o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Por ejemplo, los errores de medicación, los fallos terapéuticos, el abuso de productos, el mal uso de estos o la dependencia de los mismos, así como también potenciales interacciones farmacológicas, ya sea por interacciones fármaco con otro fármaco, fármaco con una enfermedad, fármaco con alimentos, ¿verdad? Que son las más interacciones conocidas. También está el concepto de error de medicación, ¿verdad? Que son los acontecimientos que pueden evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de un medicamento, mientras que la medicación está bajo el control del personal sanitario, del paciente o del consumidor. Este puede resultar en daño al paciente. Y aquí pues es toda una discusión que ya en algún momento que me han permitido el espacio se ha conversado ampliamente de todo este tema, ¿no? Errores de medicación banales, errores de medicación sin daño, errores de medicación con daño, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues, nos interesa el reporte de cualquier error de notificación que ya más adelante, pues, se va a deliberar si este tiene o no una potencial asociación causal o un daño. Bien, en ese sentido, ¿qué se debe de notificar? Como sabemos, tras la notificación se debe de realizar un análisis de imputabilidad
por lo que se insta a notificar en cuanto se tenga la sospecha de que un medicamento ha causado una reacción adversa, un evento atribuible a la vacunación o un problema relacionado a medicamento. Entonces, aquí ya buscamos entrar en materia de la notificación. Entonces, cuando hablamos de farmacovigilancia, recordemos que es un tema amplio que consiste en una función reguladora, que esta función reguladora para poderse desarrollar necesita de la implementación en nuestros países de un sistema nacional de farmacovigilancia. Este sistema Lo mordió. Perdón, doctor Bosco, ahorita voy a hacer el proceso a silenciar. Gracias. Bien, en ese sentido, el proceso de notificación está amarrado, ¿verdad? A que se pueda hacer e identificar la sospecha de cualquiera de estas situaciones que hemos descrito y que lógicamente van a ser consecuencia de la utilización de un medicamento. O puede ser que no. Y ahí es donde entra un potencial, ¿verdad?, de componente de capacitación en temas de notificación en los sistemas nacionales de farmacovigilancia, mismos que van a estar coordinados por lo general por un Centro Nacional de Farmacovigilancia y quien va a ser, quien va a adoptar, ¿verdad? Como mecanismo el proceso de la notificación espontánea y otros más. Sin embargo, también el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, más allá de tener un sistema que coordine, ¿verdad? Un ente que coordine y que pueda facilitar la adopción de la notificación espontánea, también se tiene que tener a la vista que farmacovigilancia va a requerir, ¿verdad?, de ejecutar actividades con carácter regulatorio que van a tener un impacto en el registro sanitario, que van a permitir conocer cómo se encuentra el perfil de seguridad de un medicamento, que va a permitir establecer la relación riesgo-beneficio de cómo los medicamentos se están comportando en la población e inclusive antes de que la población sea expuesta, hay mecanismos a través de los cuales en el proceso de registro sanitario se pueden adoptar herramientas y procedimientos que permitan tener una comprensión de cómo se ha comportado internacionalmente un fármaco antes de que ingrese a mi país o antes que comience a utilizarse en una población, a menos que sea un medicamento innovador y que se esté de manera simultánea registrando en todo el mundo, por ejemplo. Pero bien, el punto es que estos sistemas de farmacovigilancia no solamente se dedican al proceso de notificación, sino que también hay una actividad regulatoria. Pero el proceso de notificación juega un papel trascendental para poder identificar cómo se está comportando en una población aquellos medicamentos que ya cuentan con un registro sanitario y se están comercializando y se están utilizando en la dosis adecuada, en la indicación terapéutica aprobada, ¿verdad? Y en las condiciones normales de uso. Bien, entonces, principalmente se debe de notificar medicamentos y vacunas, especialmente las de reciente autorización. Sospechas de reacciones adversas graves identificadas con cualquier medicamento, aunque la reacción ya sea muy conocida o bien conocida o esté supuestamente bien descrita. Se entiende como grave aquellas situaciones que, y a ver, este es un aspecto que hay que memorizarlo, ¿verdad? Si nos vamos a dedicar a este rubro,
porque los criterios ya están debidamente establecidos para identificar cuando una situación es grave, ¿no? En este caso, pues que provoque la muerte, que amenace la vida del paciente, que provoque la hospitalización o que la prolongue, que ocasione incapacidad de laborar o incapacidad escolar, que induzca a defectos congénitos o que sean clínicamente relevantes. Y también se debe de notificar aquellos sucesos que no se está seguro de la gravedad de la reacción adversa y pues estos casos se insta a notificarse. Áreas de especial interés. Y aquí pues van a surgir algunas cosas que para algunos será de rutina del día a día y para muchos otros quizás sea algo bastante nuevo. Por ejemplo, se convierte en un área de especial interés las reacciones adversas en grupo etario pediátrico, en niños. Deben de notificarse todas las sospechas de reacciones adversas en niño, con independencia de si el medicamento está aprobado para uso en la población pediátrica. La naturaleza, el curso de la enfermedad y la reacción adversa en sí pueden diferir entre los adultos y los niños. Las características de la población pediátrica hace que se recomienden en los casos de reacciones adversas graves o las asociadas a vacuna la notificación aportando datos dentro de lo posible sobre el peso, la altura y la edad exacta del niño. Según las siguientes recomendaciones, estas recomendaciones son internacionales. Si ha sido prematuro, en una gestación de 28 semanas o menos. Si es neonato, menor a 28 días, indicar la edad en número de días. Si es un niño de 28 días a 23 meses, indicar el número de meses y días. Si es un niño de 2 a 11 años y adolescente de 12 a 18, indicar la edad como número de años y meses. También, si el campo pues no lo permite, se recomienda detallarlo en los campos narrativos. Esto quizá para nosotros como región SICA no nos afecta tanto porque el sistema que se está utilizando, que es Facedra, a través de la interfaz de notificación Notifacedra, permite, ¿verdad?, ciertos ajustes en la notificación de la edad y pues si es necesario poder extenderse, hay áreas en donde se permite el desarrollo de cierta narrativa. Entonces, digamos que eso está cubierto. En general, los niños no forman parte de los ensayos clínicos de los medicamentos. Por lo tanto, se conoce menos sobre las posibles reacciones adversas en este grupo de edad. Lógicamente, todo lo que para los que nos movemos mucho en el medio de la farmacovigilancia, sabemos que cuando se va a autorizar un medicamento, se evalúan los planes de gestión del riesgo. Dentro de los planes de gestión del riesgo, tenemos tres grandes secciones, ¿no? Está toda la sección de los riesgos identificados, ¿verdad? Su caracterización, y dentro de estos riesgos siempre existe la parte de información no conocida. Dentro de la información no conocida, que son lagunas del conocimiento de cara al uso de ese medicamento, generalmente está la población pediátrica, la población geriátrica, las mujeres embarazadas, mujeres en proceso de lactancia, los pacientes con problemas hepáticos, pacientes con algún tipo de patología a nivel de riñón. Y es en estos grupos que por lo general no hay una verificación en ensayo clínico. Entonces, lógicamente, si estoy administrando medicamentos en estas poblaciones, que muy probablemente sí haya una indicación terapéutica y detrás de esto una aprobación registral porque hay una verificación de eficacia, de seguridad. A ver, se vuelve importante la notificación de estos grupos particularmente. También se convierte en áreas de especial interés los biológicos y las vacunas. Sin ser redundante,
pero la vacuna tiene una connotación especial, ¿no? En este caso, debe incluirse en la notificación el nombre de la marca comercial con la denominación completa, indicando el tipo de presentación. Por ejemplo, el nombre del fármaco, ¿verdad? Su nombre comercial, jeringa precargada con 0.5 mililitros de dosis, ya que puede haber diferentes excipientes según la presentación. Va a diferir un vial multidosis de una jeringa precargada muy probablemente. También debe de proporcionarse número de lote y fecha de caducidad, y que esto pues figura directamente en el envase secundario o primario en algunos casos. En el caso de vacunación con varias dosis, se debe de indicar en qué dosis que se administró ocurrió la reacción adversa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la segunda dosis de la DTA, así como también la o las fechas de la dosis anteriormente administrada. Esto para tener una plausibilidad biológica más coherente y también tener una certeza si los espacios entre dosis y dosis fueron los adecuados. También se vuelve de especial interés las reacciones adversas de los medicamentos a largo plazo. Aunque estas reacciones adversas son muchísimo más difíciles de identificar a través de la notificación espontánea, notifique cualquier sospecha de reacción adversa que pueda aparecer meses o incluso años después de la exposición al medicamento. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer, fibrosis retroperitoneal, entre otros aspectos. También son áreas de interés las anomalías congénitas. Si un bebé nace con una anomalía congénita o si se produce una malformación del feto durante el embarazo, es importante que se considere si esto podría ser directamente el resultado de la exposición a un medicamento y por lo tanto debe de notificarse. En la notificación deberá incluirse información sobre cualquier medicamento que se utiliza durante el embarazo, indicando las fechas o al menos en el trimestre cuando utilizó el medicamento, incluyendo la automedicación en caso de haberse ocurrido de esta forma y la fecha de la última menstruación. Todo esto va a permitir garantizar un contexto que va a permitir una asociación causal con mayor evidencia, con mayor fuerza, ¿verdad? Entre más datos podamos suministrar, recordemos que va volviéndose más sensible la detección. También en los medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plantas son áreas de especial interés. Recordemos que esto también ya lo he comentado en algún momento en otros espacios, pero toda la medicina herbolaria, ¿verdad? Poco a poco ha ido perdiendo cierta identidad. Y esto de pronto pues ha permitido que lo que antes se utilizaba a través de un proceso de cocción, a través de un proceso de percolación, a través de una extracción directa por solventes, etcétera, se vaya modificando. Que si antes se utilizaba un rizoma o se utilizaba únicamente el tallo, la hoja seca, la hoja fresca, la flor, el fruto, todo eso infiere en la cantidad de metabolito, la concentración, el tipo de metabolito, y todo eso va afectando a medida se va deformando la medicina tradicional. Entonces, de ahí que se vuelve importante que la notificación de sospechas de reacciones adversas a estos medicamentos se pueda realizar. Es importante que se proporcione tanta información sea posible, incluida la lista de sus ingredientes, la fuente o el fabricante si se conoce y también la indicación de ese producto, ¿no? También puede notificar sospechas de reacción adversa que surge como resultado del error de uso, de un mal uso o abuso, usos fuera de indicaciones terapéuticas autorizadas en la ficha técnica del medicamento. Bien. ¿Cuándo y qué debo de notificar?
Bueno, si se trata de la sospecha de una reacción adversa de un evento atribuible a la vacunación, inmunización o un problema relacionado al medicamento, sí debo de notificar. Si es un evento grave, debe de notificarse a través de Notifacedra. Si no es un evento grave, entonces hay que cuestionarnos. ¿Es un evento, es un medicamento nuevo o el paciente es un niño? Si la respuesta es sí, entonces debe de notificarse a través de Notifacedra. Si la respuesta sigue siendo no, entonces no hay una certeza de notificar, sí debe de notificarse a través de Notifacedra. En resumidas cuentas, hay que notificar. Muy bien. ¿Cómo se debe de notificar? No voy a entrar en este detalle, ¿verdad? Porque de una manera responsable debo de decir que no es mi área directa, ¿verdad? De trabajo, ¿verdad? Ya que en nuestro caso, a día de hoy, por este momento, la farmacovigilancia sigue estando atribuida al Ministerio de Salud. Se ejecuta a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia y es el Centro de Farmacovigilancia quien operativiza y hace todo el proceso evaluativo de las notificaciones de reacciones adversas. Sin embargo, sí, lógicamente como país contamos con el sistema Facedra a través de la interfaz Notifacedra, ¿verdad? Que es la plataforma en donde se pueden realizar las notificaciones. También se tiene la notificación a través de papel o una notificación a través de caso. Por favor, solicito que tengan micrófonos apagados por respeto al doctor Bosco. Muchas gracias. O también pueden hacer la notificación del caso narrativo a través de correo electrónico. Bien, ¿qué debe de incluir la notificación? Yo creo que para las personas que han tenido la oportunidad de escuchar en alguna ocasión el tema de farmacovigilancia y la notificación, sabrán que hay 4 secciones fundamentales o 4 criterios, como se le llama, que no deben de faltar en una notificación. Y en este caso sería el medicamento sospechoso, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque el nombre del medicamento del que se sospecha que ha provocado la reacción adversa se vuelve trascendental para una trazabilidad y evaluación de la causalidad y como parte fundamental del binomio fármaco-evento. Si se sabe el nombre comercial, se debe de comunicar la denominación completa, marca, concentración y presentación. Adicional, se debe añadir a esta información, ¿verdad? Más allá del fármaco, la vía de administración, la dosis diaria, la frecuencia y la posología, la fecha de administración y si se trata de una vacuna u otro medicamento biológico, el nombre de la marca comercial con la denominación completa, número de lote y fecha de caducidad. También se debe de notificar como parte fundamental la reacción adversa, que es el otro componente del binomio fármaco-efecto, fármaco-evento, ¿verdad? Describir la reacción adversa, incluyendo el diagnóstico si procede. También debe de incluirse cuándo se produjo la reacción, la gravedad de la reacción, cualquier tratamiento que se dio para mitigar la reacción y el resultado de esta. Si la reacción ya había sido notificada, por ejemplo, por otro profesional sanitario o por el mismo paciente, se tiene información adicional para comunicar. Debe de informarse en la notificación para poder identificar estos elementos en la notificación previa y agregar dicha información. También es necesario contar como parte esencial el paciente, que haya un paciente identificable. La información sobre el paciente es vital en la evaluación de los casos y en la obtención de información adicional, por lo que se debe incluir, si es posible, el sexo del paciente, la edad del paciente, si se conoce el peso, nombre y apellidos, un número de tarjeta sanitaria o de historia clínica para poder identificar al paciente en cualquier notificación futura o, lógicamente,
la abreviatura, ¿no? Del nombre, al menos. El intercambio de esta información no infringe acuerdos de confidencialidad, ya que la notificación per se es confidencial. Y pues lógicamente entre profesionales de salud y pacientes se goza también de este beneficio, ¿no? Ya que en el marco normativo obliga a los profesionales a la notificación en caso de sospecha de RAM. Puede incluirse una copia de la notificación en la historia clínica, sería lo ideal para futuras consultas y seguimientos. Y el detalle del notificador es el cuarto criterio o sección fundamental de una notificación. Este campo debe ser completado en todos los casos. Debe incluirse nombre y correo electrónico para que pueda recibir el acuse de recibido de la notificación y poder contactarle para obtener información adicional de ser necesario. Importante hacer notar que en algunos contextos regulatorios como el europeo, si se notifican RAM asociadas a errores, ¿verdad? Los datos del notificador no se admitirán en el formulario. Y esto es muy importante destacarlo por el hecho de ir cambiando un poco la mentalidad de volver la notificación como una instrumentalización para ejecutar procesos necesariamente sancionadores, sino que más bien sí lógicamente deducir cierto nivel de responsabilidad para verificar cuál puede ser la potencial frecuencia de ocurrencia en un error, ¿verdad? La gravedad del mismo, y esto pues permite implementar planes para mejorar según la cadena de uso del medicamento en donde se detecta el error. Bien, información adicional de una notificación. Es muy útil que el notificador detalle cualquier información adicional que considere relevante, tal como otros medicamentos utilizados en los últimos 3 meses antes de la aparición de la reacción adversa, incluyendo medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, aquellos medicamentos que se indujo por una publicidad a utilizarse o medicamentos a base de plantas medicinales. También se vuelve relevante cualquier información sobre una reexposición con el medicamento sospechoso en cualquier otro momento, ¿verdad? Antes de lo actual, antecedentes médicos de especial interés, incluyendo alergias, resultados de pruebas médicas. Para casos de anomalía congénita es importante indicar todos los demás medicamentos tomados durante el embarazo y la fecha de la última menstruación. También pueden adjuntarse documentos adicionales o informes de pruebas de ser necesario, así como imágenes o fotografías. Esto se vuelve trascendente al momento de poder caracterizar una reacción adversa con un poco más de acuciosidad. Recordemos que de manera ideal, nuestros equipos de farmacovigilancia deben de ser lo más multidisciplinario posibles para que puedan evaluar de una manera bastante integral cada caso. Esto implica tener, por ejemplo, químicos farmacéuticos, médicos, enfermeras, laboratorista clínico, ingenieros biomédicos. Recordemos que todos van a poder aportar algo muy particular que va a ser trascendental en el desenlace de la evaluación causal o casual, según sea. Muy bien, otra información adicional, si el paciente no estaba tomando otros medicamentos o si no se dispone de otra información, también es importante que se indique esto en la notificación. Toda la información que se proporciona ayuda a interpretar con más agudez el caso y facilitará la evaluación del mismo. Es importante que se proporcione toda la información posible, pero también es importante que el reporte no se retrase solo porque se desconozcan algunos detalles de la notificación. Adicional, hay factores que ayudan a evaluar la causalidad. Algunos eventos clínicos generalmente son causados por medicamentos,
Por ejemplo, distonías agudas, discrasias sanguíneas, reacciones cutáneas como el síndrome de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome neuroléptico maligno, entre otros. También es importante la plausibilidad biológica o el momento de aparición de la reacción adversa. El periodo de tiempo desde el inicio del tratamiento hasta que aparece la reacción debe ser plausible con la fisiopatología del cuadro clínico, es decir, que tenga coherencia. Por ejemplo, un caso burdo. Si yo estoy con un proceso alérgico y estoy tomando un antihistamínico que es de los que no están premetabolizados, ¿verdad? Como por ejemplo una clorfeniramina, y empiezo a presentar síntomas de somnolencia a la media hora de haberse administrado el medicamento vía oral. Entonces, es bastante coherente la plausibilidad porque, a ver, voy a tener un tiempo en el que el medicamento, después de haberse ingerido, comienza a liberarse, comienza a absorberse, a metabolizarse, a distribuirse y empieza a presentarse un efecto esperado de la clorfeniramina. Entonces, esa coherencia lógica, ¿verdad? Es a lo que se refiere cuando hablamos de que sea plausible. Bien, por ejemplo, las reacciones anafilácticas aparecerán normalmente unos minutos después de la administración parenteral de medicamentos. Es una regla, pero como regla hay excepciones, ¿verdad? Que también puede presentarse fuera de lo esperado. En casos extremos, algunas reacciones pueden aparecer meses o años más tarde. Y como ya sabemos, la clasificación según Rowling y Thompson también incluye este tipo de reacciones adversas. Y pueden estar relacionadas a un efecto acumulativo del fármaco o incluso tener un efecto sobre la siguiente generación. Por ejemplo, la asociación de dietil-estilbestrol y el cáncer vaginal, que finalmente motivó su retirada del mercado en los años 70. Factores que ayudan a evaluar la causalidad, también es trascendente la dosis. Las reacciones adversas a menudo están relacionadas con la dosis. Para las reacciones de tipo A, según Rowling y Thompson, la dosis dependiente. Y lógicamente, estas reacciones adversas yo las voy a poder minimizar mediante la reducción de la dosis del medicamento. Si los síntomas desaparecen cuando se suspende el medicamento, esto sugiere que está asociada al fármaco, aunque a veces la resolución de los síntomas también puede ser una mera coincidencia. Adicional, si el medicamento se vuelve a utilizar, es decir, hay una reexposición y tras esta reexposición vuelve a aparecer el síntoma, esto otorga mucho peso al momento de la asociación causal porque ya hay una reexposición documentada. Otras posibles causas, por ejemplo, también puede ser necesario tener en cuenta otras causas que puedan explicar el cuadro clínico de un paciente. Por ejemplo, puede ser una manifestación de una enfermedad subyacente u otra enfermedad y no necesariamente una RAM, un ESAVI. Otro medicamento que el paciente puede estar tomando, es decir, los fármacos concomitantes, ¿verdad? Podrían ser responsables de una reacción adversa. En la polimedicación esto es complejo y es usual. Puede ser debido a una interacción entre dos medicamentos o más, o incluso con alimentos que tome junto con ciertos medicamentos. En algunos casos, los resultados de pruebas médicas pueden ayudar considerablemente a un diagnóstico. Función renal, creatinina, nitrógeno ureico, de pronto son criterios que pueden ayudar mucho a comprender el comportamiento de una reacción adversa. Medición de concentraciones plasmáticas de un fármaco resulta de pronto en un dato relevante. También los resultados de una biopsia hepática o hepatitis inducida por medicamentos también son resultados trascendentes que hay que considerar. Muy bien.
Ahora, ¿cómo identificar reacciones adversas, SAVIs u otros problemas Espera. relacionados a medicamentos? Es importante que los profesionales de la salud estén atentos a las narrativas de los pacientes, ya que estos pueden comentar los síntomas que han experimentado desde que han utilizado un nuevo medicamento. Sin embargo, como algunas reacciones adversas pueden no ser evidentes al paciente, los profesionales de la salud tendrán que estar alerta ante la posible aparición de reacciones adversas. Y eso es importante. Nosotros sabemos que durante la práctica clínica, en el día a día, el tiempo es el factor limitante. Y muchas veces durante la prestación del servicio a los pacientes, podemos en su narrativa de lo que van relatando detectar aspectos que pueden ser relevantes para determinar una posible reacción adversa. Otra información que se debe de valorar, mediciones clínicas anormales, por ejemplo, temperatura muy elevada, pulso muy elevado, muy débil, presión arterial aumentada o disminuida, glucemia aumentada o disminuida, el mismo peso corporal, y esto pues durante el tratamiento farmacológico es detectable. Adicional, los resultados bioquímicos o las analíticas químicas anormales durante el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, una concentración plasmática de fármaco, una biopsia hepática o una hepatitis inducida, como ya lo había comentado. También si se instala una nueva terapia farmacológica para tratar los síntomas de las reacciones adversas. Algunos aspectos relevantes de la regulación salvadoreña para poder aterrizar la idea y ya ir dando un contexto local, en este caso como realidad salvadoreña. ¿Quiénes pueden notificar? En este caso, los médicos, los farmacéuticos, los mismos enfermeros a cierto nivel, errores de medicación sobre todo. También hay participación para descripción de reacciones adversas y ya ha pasado. Odontólogos, otros profesionales sanitarios y el mismo ciudadano, pacientes o sus cuidadores. ¿Cómo deben de notificar? Los ciudadanos pueden notificar las sospechas de reacción adversa a medicamento, bien a través de un profesional sanitario o bien directamente a través del formulario electrónico que ahí aparece, ¿verdad? Asociado a la interfaz Notifacedra. Se recomienda que los ciudadanos notifiquen a través de su médico, farmacéutico u otro profesional sanitario, comunicándole los signos o síntomas presuntamente relacionados con medicamento. Plazos que conllevaron a una muerte en menos de 24 horas, casos serios en menos de 72 horas y casos no serios en un plazo no mayor a 10 días. Y muchas gracias por su atención. Aprovecho también el espacio para comentarles, creo que ya será por algunos de ustedes conocido, que hace muy poco en El Salvador se aprobó la ley de la regulación, la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, misma que le va a dar vida a la institución bajo el mismo nombre. Y bajo esta institución, a partir de enero del año 2024, se va a tener, a partir de abril 2024, se va a tener consolidada la función reguladora de farmacovigilancia. Esto nos va a permitir tener concentrada en la institución todas las funciones reguladoras y que de acá se emanen los diferentes lineamientos para la actuación de lo mismo, ¿no? En ese sentido, va a permitir trabajar de una manera más eficiente con los diferentes actores del Sistema Nacional de Farmacovigilancia que ya está instaurado en nuestro país. Así que agradecer el espacio y pues si hay tiempo para consultas y preguntas, pues con mucho gusto. Doctor Bosco, muchas gracias por tan interesante charla. Qué gusto, mire, excelente que en abril pues se hagan esas modificaciones que van a venir a enriquecer para el cuidado de la seguridad de los pacientes, ¿verdad? Cuando usen medicamentos. Y ahorita pues antes de llegar al espacio de preguntas, vamos a escuchar al licenciado Marvin Lima en relación a la notificación espontánea
a través del portal de Notifacer. Licenciado Lima, le dejamos en el espacio la palabra y al final prendemos las preguntas. Repito, apaguen sus micrófonos, por favor, por respeto a los que estamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, licenciada. Gracias al equipo también de Sejimed por esta oportunidad que nos da para poder pues, dar a conocer también lo que es el portal Notifacedra, que es el portal de notificación en línea, ¿verdad? Que como decía el doctor Bosco, pues está presente en Centroamérica y República Dominicana. Entonces voy a compartir mi pantalla, me avisan si se logra ver bien. No sé si ahí se mira bien. Se ve bien, licenciado Marvin, y se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba, yo soy actualmente el encargado ahí del Programa Nacional de Farmacovigilancia, el cual dentro de su estructura integra las actividades que son los servicios públicos y privados de salud realizan para, en este caso, recoger y elaborar información sobre eficacia y efectividad clínicas, reacciones adversas, conveniencia y seguridad de los medicamentos. Esto lo quise poner porque esta parte es muy importante, ¿verdad? En este caso, lo que es el recoger o recolectar las notificaciones de reacciones adversas, que como ya les voy a presentar más adelante, tenemos diferentes vías para recibirlas. Y pues como objetivo principal es vigilar la acción de los medicamentos sobre la población y aportar información válida que permita regular políticas de uso racional de los medicamentos, así como de los criterios éticos de promoción. Y en este sentido tenemos las funciones de dar seguimiento a esos reportes de reacciones adversas que nos envían a través de las diferentes vías. En este caso también comunicar con los titulares de autorización sanitaria y solicitud de actualización de autorizaciones sanitarias, que en este caso, el número 3, se genera de la misma notificación que se realiza de reacciones adversas o de problemas relacionados con los medicamentos. Entonces, para empezar, les voy a hablar un poco de las vías de notificación que tenemos actualmente en Guatemala, que tenemos también la boleta amarilla, que la pueden presentar por vía física o por vía de correo electrónico. La boleta amarilla se puede descargar en la página del departamento y para entregarla puede ser en la dirección física del Programa Nacional de Farmacovigilancia, que aquí se los puse, que creo que ya la mayoría lo conoce, y también lo del el correo electrónico al cual pueden enviar la boleta amarilla. Este es un ejemplo de la boleta amarilla que está ahorita vigente y que se puede descargar en la página del departamento. Y también, como decía el licenciado Bosco, los 4 pilares de la notificación o las bases de lo que se compone una notificación de reacción adversa, podemos tener datos del paciente, datos del medicamento, datos de la reacción adversa y notificador. Esto es fundamental que se tengan o que se notifiquen para que se pueda realizar la evaluación adecuada de cada notificación que ingresa al programa de farmacovigilancia. Ahora ya entrando a la plataforma que les comentaba, es notifacedracentroamerica.net. Esa es la dirección de internet a la cual ustedes pueden ingresar para realizar la notificación de reacción adversa. Al momento de ingresar a esta dirección, que mejor también les voy a hacer un ejemplo de cómo se mira ya al ingresar, porque estas solo son unas pantallazos, ¿verdad? Pues aquí al principio ustedes pueden ver que pueden notificar dependiendo del país donde se encuentren, seleccionándolo, y ya después de que seleccionaron el país, ya les pregunta si la notificación va a ser por parte de un ciudadano
como decía el doctor Bosco, también aquí en Guatemala lo puede realizar un ciudadano, un profesional de salud o a través también de la industria farmacéutica. Ya cuando en este caso, ya hayan seleccionado ustedes cómo lo quieren notificar, si ya es por industria o por un profesional de salud o un ciudadano, ya ingresa a la parte donde ya están los datos más importantes de la notificación, que es lo que les mencionábamos anteriormente, que es datos del paciente. Aquí podemos ver cuál datos necesita cuáles obligatorios, cuáles pues ya se puede hacer una adecuada evaluación de salida de la notificación. En este caso, si llenamos bien esta parte de los datos del paciente, ya podemos darle siguiente a la página y nos muestra los datos o nos solicita los datos relacionados a los medicamentos. Aquí también podemos ingresar los datos del medicamento o de los medicamentos que consideremos que sean sospechosos o los concomitantes también, y las fechas en las que se inició el tratamiento, por el motivo de la prescripción, la vía de administración, medidas tomadas. Aquí también se los voy a mostrar después más adelante para que sí lo veamos en vivo, cómo es que funciona la página. Luego están la parte de datos de reacciones adversas. Aquí no les puse toda la página porque es bastante más grande que solo esto. Solo lo que más quería era que vieran estas 4 partes, que es de las que se compone la notificación en línea. Y por último, los datos del notificador, ¿verdad? Que es muy importante porque en los casos en los que se necesita un seguimiento de la notificación, nosotros nos ponemos en contacto con el notificador para poder solicitarle información que pues, consideremos que sea importante o que haga falta en la notificación. Quería mostrarles también las estadísticas que, pues en este caso, solo en el Centro de Farmacovigilancia de Guatemala tenemos acceso, pero aquí podemos ver que las notificaciones, el resultado de las notificaciones que se han generado desde el año 2019, si no estoy mal, que empezó la plataforma Notifacedra, aunque en Guatemala el proceso de evaluación y recolección de las notificaciones empezó desde el año 2021, aproximadamente en agosto, desde esta fecha, pero nosotros, porque la industria o algunas otras personas habían notificado desde que inició la plataforma. Entonces trabajamos hacia atrás también, o sea, desde que empezó, y en ese caso tenemos nosotros tenemos estos datos que se han presentado 1,346 casos ya validados, de los cuales 837 han sido mujeres y 502 hombres. Hemos visto aquí cómo ha evolucionado la notificación. En el 2021, como les decía, fue que ya se empezó a trabajar con las notificaciones. Hubo un poco de descenso el año pasado, pero este año sí se empezó a ver el resultado de que también nosotros en el Programa Nacional de Farmacovigilancia hemos tratado de incentivar la notificación, aparte también de dar a conocer la plataforma Notifacedra, y sí se ha visto que sí se nos ha notificado bastante más, ¿verdad? Ha habido mucha más cantidad de notificación. Desde que se inició con esto, se han reportado 200 fármacos diferentes. Mira el chat, ya pusieron las 151 casos graves, 1,187 casos no graves y 1,338 casos sospechosos. Aquí también podemos ver la gráfica que en el 2021 se reportaron 55 diferentes fármacos, en el 2022 42 y ya este año 165. Podemos ver también los principales medicamentos que se han notificado.
Aquí solo le puse en recuadro los primeros 5 o 6. Sí, es un listado mucho más grande. También podemos ver aquí ya clasificado por SOC, clasificación de órganos, ¿verdad? Es el sistema de órganos, cuáles son las reacciones adversas que se han presentado. Tenemos también la gravedad, ¿verdad? Que son 1198 casos que no han sido graves y 154 casos graves. También podemos ver cómo se han ido durante el año, durante cada año aumentando los casos, gracias a que se ha notificado más. Y esta gráfica que tal vez algunos o muchos la conocerán, que la hemos estado se ha estado publicando, perdón, en la página del departamento, en la cual pueden ver, tampoco se ven todos, pero sí los que más han reportado notificaciones adversas a través de la plataforma de Notifacedra. Les quería, como les repito, mostrar cómo es que funciona la página de Notifacedra. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, licenciado, se logra ver su navegador web. Ok, no sé si ven ahorita ya la página de Notifacedra. Sí, Esta es la página que les comentaba, la página principal de Notifacedra. Aquí ya pueden ustedes seleccionar el país que van de donde notifican. En este caso vamos a hacer una pequeña muestra o ejemplo de una notificación realizada aquí en Guatemala. Esta ya es donde les solicitan en esta parte de la página si la notificación va a ser por parte de ciudadano, un profesional de la salud o de parte de la industria farmacéutica. Podemos hacer el ejemplo de una notificación de profesional de salud, que pues, la mayoría aquí, o si no es que todos, pues la harían desde este apartado. Y aquí nos despliega otras opciones, donde, por ejemplo, nos pregunta si va a ser una nueva notificación, si es información adicional sobre un caso ya notificado, o sea, un seguimiento, o también si nos deseamos registrar. Esto es en el caso de que si ustedes como profesionales de la salud reportan demasiado o bastante seguido, entonces para que no llenen cada vez que reporten sus datos de notificador, o sea, su correo, su nombre, su teléfono y todos los datos que le solicita como notificador. Entonces al registrarse ya no se los vuelve a solicitar. Entonces sí sería recomendable que si notifican bastante se registren, ¿verdad? Y aquí podemos ver ya lo que es la notificación, en dónde se realiza ya la notificación, y como les mostraba anteriormente, los datos del paciente, datos del medicamento, datos de reacciones o reacción adversa, que pueden ser también varias, igual que en medicamentos, pueden ser más de un medicamento, y datos del notificador. Aquí en cada uno de los espacios para llenar, podemos ver que tiene símbolos en los que nos da cierta información. Hay unos que tienen asterisco, con los cuales son campos obligatorios, ¿verdad? Y es por eso de que nosotros, en el Programa Nacional de Farmacovigilancia en Guatemala, siempre tenemos la vía, como les decía al principio, la vía física, con la boleta amarilla, pero nosotros hemos dado prioridad o hemos dado más como a conocer la plataforma de Notifacedra, debido a que aquí, pues para realizar la notificación sí es obligatorio algunos campos y alguna información. Entonces ya cuando nos llega la información a nosotros ya va bastante completa. Entonces en estos casos pueden ustedes ya sea poner el nombre, como decía el licenciado Bosco, toda notificación es completamente confidencial, o sea, pero en caso de que no deseen, de todas maneras, se pueden poner solo iniciales para poder llenar el campo, ¿verdad? Aquí también pueden poner la edad, o también por grupo de edad, como también se mencionó en la charla anterior, que está clasificado por grupo etario, feto, recién
nacido lactante, niño, adolescente, adulto, mayor de 65 años, o en el caso de que sí sepan exactamente la edad, pueden ponerla y puede estar en años, en meses, semanas, días. Entonces, tiene para que se le seleccione eso, el género. En caso de que tengan un expediente clínico, también lo pueden poner. En este caso, como no es obligatorio, no lo ponemos. Y también están las opciones de poner el peso y la altura. Y como también decía el doctor Bosco, es bien importante poner los datos, la mayor cantidad de datos que se tenga, bastante al análisis de la causalidad de la notificación, ¿verdad? Como se dan cuenta, aquí ya dice la palabra siguiente, ya le podríamos continuar. Si no están los datos completos, no nos dejaría continuar, por lo que en este caso, como si llenamos, podemos seguir con el apartado de los datos de los medicamentos. En este caso podremos hacer un ejemplo con, por ejemplo, un diclofenaco. Podemos clasificar si el medicamento en este caso es sospechoso concomitante o una interacción de medicamentos. Podríamos poner este como sospechoso. En estos casos no dice que sea obligatorio estos campos de aquí, pero sí se recomienda que se llenen o que se consiga la información para poder realizar una mejor evaluación. La fecha de inicio es bien importante que vaya porque tiene que haber congruencia, o en caso se le llama temporalidad, entre la reacción adversa y la administración del medicamento, porque no se le podría atribuir una reacción adversa a un medicamento que se tomó después y primero apareció la reacción adversa. O sea, por eso es que la fecha de inicio del medicamento es muy importante. En este caso podríamos poner tal vez una fecha anterior para hacer el ejemplo. Y obviamente la fecha de finalización también es importante, aunque aquí en este caso no es obligatorio. Aquí sí es obligatorio también que se coloque qué fue lo que se realizó o qué medidas se tomaron al momento de haber presentado la reacción adversa. La mayoría de casos es una retirada del fármaco, aunque en otros casos también hay reducción de la dosis. En este caso, pues ya llenamos por lo menos lo obligatorio y ya podríamos, si solo fue un medicamento, darle siguiente, o podríamos aceptar y guardar el medicamento y continuar con un otro. Aquí podemos ver que ya se guardó el medicamento que habíamos llenado, que es diclofenaco, o que habíamos reportado, perdón. Pero si en el caso tal vez también al mismo tiempo empezó a tomar algún otro medicamento, podríamos, por ejemplo, poner un lansoprazol. Y lo mismo, ¿verdad? Podemos poner que puede ser sospechoso concomitante. En este caso podemos probar con concomitante. Y también que la fecha fue también el 25 y que se retiró el medicamento a la hora de presentar la reacción adversa. Aquí ya podríamos probar, me faltó uno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. No, pues, Perdón, Lick Marvin, ya están silenciados. Lick Marvin tiene su micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, Lick Marvin, ahorita sí. Y si se mira, perdón, si se mira mi pantalla. Sí, Lick Marvin, se ve perfecta. Ok. Continuando entonces, aquí en este apartado podemos ver o llenar los datos
relaciones. Aquí, sí, esto es más que todo es para determinar si fue un caso grave, digamos que no ha sido grave. Y aquí ya podemos pues empezar a ganar lo que es reacción adversa. Podemos poner como ejemplo como un diclofenaco o algún dolor de estómago, por decir algo. Les puede aparecer bastantes opciones, pueden ser algunas, o como es texto libre en el campo, pueden poner pues más de lo mismo. Dice dolor de estómago en la parte superior, por decir, en la parte, esta parte de texto libre. Y como les repito, la fecha también es importante. Podríamos poner que ya la reacción adversa apareció posteriormente a la vez del medicamento, ¿verdad? En este caso vamos a poner esta fecha. Y si conocen el desenlace, que sería, pues, como les repito, ayuda a nosotros para la evaluación de las causas de la reversa. Podemos poner también que el desenlace, pues, en este caso, que sea recuperado. Y en caso que hayan algunas observaciones o más información que ustedes quieran agregar, la pueden ir adjuntando en este espacio, ¿verdad? Y por último, darle los datos notificador, los cuales aquí les ponen los nombres, el nombre ido del notificador. En este caso aquí tenemos la opción de que pueda presentar notificación un abogado, enfermero, farmacéutico y bastante profesional de la salud, sí, terapeuta médico y o el mismo. Y en este caso también nos pueden poner la especialidad del que reporta, contacto, correo, con el cual sí es obligatorio, porque como les repito, nosotros nos bastante el poder contactarnos con los notificadores para y poder dar una buena notificación. El centro de todo es bastante importante para que puedan terminar ciertos clúster, por decirle así, que son lugares en donde probablemente sean los que se está reportando nada más una reacción adversa. Eso nos puede ayudar a determinar que haya un solo problema, ya sea de un medicamento o de un lote. Y eso se puede saber con los centros de trabajo o con esa información que ustedes nos provean, ¿verdad? También adicionales, el poder adjuntar información extra, ¿verdad? Exámenes de laboratorio, alguna otra narrativa, otra documentos que puedan ayudarnos a la evaluación de la reacción adversa. Y al terminar de dar todos los datos que sean obligados, ya es posible poder enviar la notificación. En este caso, como no llené todos los espacios, me sale ese mensaje, pero quería decirles que cuando terminan de generar vía de una vez un correo electrónico en el cual va un documento en el cual les indica que la notificación fue realizada. Eso les sirve a ustedes como respaldo o como evidencia de su notificación, con la cual también pueden ustedes incluye un número o código con el cual ustedes también después pueden darle seguimiento a la notificación, juntar más información cuando, pues, si llegaran a obtener esa información extra, que les repito, es para nosotros importantísimo el que nos puedan reportar o adjuntar más información. Mientras más información nosotros podemos realizar una mejor evaluación. Y pues este sería dar a conocer que de forma cedra. Espero que haya de verdad, porque hemos tratado de promoverla. Nos ha ayudado bastante las charlas o las videoconferencias que hemos para que se incentive la notificación a través
de la forma, y de esa forma hemos podido tener mucha información y, y poder, pues, de esta manera vigilar el comportamiento de los medicamentos en Guatemala, ¿verdad? Porque esta plataforma de Notifaceder, aparte de esta parte. Buenas tardes, creo que es la señal del licenciado Marvin, que no, de internet, que no está muy bien. Y acá venían unas preguntas para él, creo que se salió de la sala. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El licenciado Bosco, pues ha tenido a bien responder las preguntas que están en el chat, ¿verdad? Que hicieron algunas colegas durante la participación del doctor Bosco. Y tenemos ya aquí unas, pero estas son directamente de Guatemala. Entonces ya se las habíamos dejado para que el licenciado Marvin pudiera realizar las respuestas que corresponden a estas preguntas. Les comento que ya en el chat de la sala ya se colocó el link de asistencia para que ustedes tengan a bien reportar su asistencia, así se les pueda enviar sus diplomas que corresponden. Aún no ha ingresado nuevamente el licenciado Marvin. Vamos a ver, aquí está una pregunta de Carolina Alarcón. En Guatemala se debe de inscribir al representante de farmacovigilancia, al departamento. Y si tienen un formato, en Guatemala existe un formato para presentar IPS, ¿sí? Y para medicamentos de manera voluntaria, no son medicamentos innovadores ni biológicos, etcétera. Licenciada Alarcón, yo no formo parte del departamento, pero de acuerdo a mi experiencia le debo de comentar que sí debe de nombrarse un representante de su droguería o de su laboratorio que debe de estar inscrito en el Departamento de Regulación y Control, específicamente en la sección de farmacovigilancia, y existe un formato en la página web del Ministerio de Salud, que le voy a dejar el link allá, y usted ingresa al área de farmacovigilancia y ahí le aparece la guía para realizar los IPS, que es, digamos, como todos los puntos que usted debe de llenar para poder presentarlos. Y puede usted perfectamente presentar de manera voluntaria, sin que estos sean obligatorios, los IPS que su empresa o usted como representante de farmacovigilancia lo considere. Esto sería en relación a esto. En El Salvador también tienen un formato, ¿verdad, doctor Bosco? Sí, en el caso de El Salvador, contamos con un formato armonizado para presentar informes periódicos de seguridad, planes de gestión del riesgo y bueno, pues ya nuestro sector regulado está bastante familiarizado con esto. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta de Ceci Ardón, si no estoy mal. En Notifacedra se pueden notificar también posibles fallos de calidad como cambio de color de un producto. Me parece que no, solamente son reacciones adversas a medicamentos, Ceci, ¿verdad? Y pues acá tenemos una pregunta, que esta es una consulta que teníamos de parte de CEGIMED, porque les debo de comentar que en CEGIMED ahora contamos con, está aquí el licenciado Marvin, con un centro de vigilancia. No sé si alguien más tiene encendido el micrófono para silenciarlo, por favor. Gracias. Yo respondí aquí unas preguntas, Liz Marvin, pero pues como usted es el experto en el área de Guatemala, pues preguntaban acá si se podía a través de Notifacedra, se pueden hacer notificaciones de calidad, de color, yo les dije que no, porque solo son RAM, ¿verdad? Son reacciones adversas a medicamentos. Sí, que sí. No sé si me escucha. Sí, fíjese que la señal está muy entrecortada, la voz. Voy a quitar el video, tal vez eso está afectando un poco. Se le escucha. Ahí está. Sí, fíjese que sí también se puede reportar por vía de Notifacer. Las reacciones Nosotros de calidad. de calidad, sí.
sí nos ayuda también, como les repito, estas notificaciones así de calidad, porque si en dado caso podemos determinar como el notificador, si se dieron cuenta en la parte de la información del notificador, dice ahí centro de salud o centro, entonces podríamos identificar que en algún lugar se está, tienen un problema de calidad. Por decirle un ejemplo, que me notifiquen falta de calidad falta de calidad de un producto en un hospital X. Y si son varias notificaciones de ahí, entonces probablemente el problema esté solo ahí. Podríamos decir que tal vez sea en caso de un almacenamiento no adecuado, ¿verdad? Entonces, sí, nos lo pueden reportar por ese medio. Nos ayuda bastante, como le digo, porque ahí ya sería con los datos que son obligatorios. Y esto se refiere al que se manda al área de monitoreo. Sí, pero fíjese que yo veo, Perdón, Lick, no lo escuché, es que alguien habló a tiempo. René, por favor, esté pendiente de silenciar a las personas que estén con micrófono abierto. Gracias. Sí, le preguntaba yo que si estas notificaciones de falta de calidad se refieren al área de monitoreo del departamento. Sí, también nosotros lo recibimos en farmacovigilancia, pero también nosotros al mismo tiempo, cuando ya lo recibimos a través de Notifacedra, lo reportamos a jefatura y al área de vigilancia y monitoreo, ¿verdad? Para que ellos hagan las investigaciones. Bueno, Pero como le repito, nos da mucho, nos refuerza mucho o reforzaría mucho esa vigilancia cuando ya se reportan más por ejemplo, ese ejemplo que le di, del mismo hospital, por decir algo. Porque ya van varias, entonces ya van como que sí, hay más problemas ahí y poder estudiar o investigar el por qué es que en esa área o en ese hospital, por decir algo, es que se está teniendo ese problema, ¿verdad? gracias, Lick Marvin. Y teníamos acá una consulta de la licenciada Vivian Porres. Dice, he notificado vía Notifacedra y para dar seguimiento al caso no he podido, ya que aunque he recibido el número de caso y clave, no he podido completar la información para poder ampliar esta parte. Ya. Bueno, pues aquí lo que pudo haber pasado es de que sí tenemos cierto tiempo para recibir las ampliaciones o los seguimientos. Eso pudo haber sido, si quiere la licenciada que me pueda escribir al correo y que me pueda dar los números de NSA y les vamos a dar seguimiento qué pasó con ellos. Y como le repito, puede ser que si ya haya pasado un tiempo, que nosotros damos cierto tiempo nada más para que den esos seguimientos. Y lo otro es de que al evaluarla tal vez no tenía la información de fechas o no coincidían bien o faltaba alguna información, entonces probablemente no se validó y al no validarla se desestiman las notificaciones. Podría haber sido esos casos o habría que ver si hubo otro problema dentro de la plataforma que a veces, y en el caso de que haya habido algún problema diferente a esos que le mencioné, ya le he encargado de notificar al que maneja la plataforma para ver qué sucedió, pero podríamos empezar con que ella nos envíe al correo de farmacovigilancia el número de las NSA y para darle seguimiento qué fue lo que sucedió. Gracias, licenciado. Acá hay otra pregunta. Las notificaciones de vacunas para COVID-19 están incluidas en esa data de casos reportados en Guatemala. No, licenciada, lamentablemente en Guatemala hubo una separación, por decirle así, que fueron bastante a otro nivel, en el que la vigilancia, por decirle así, de las aves de COVID-19 se lo adjudicaron al programa de epidemiología. Sí se trató, le digo que yo hice el intento de que por lo menos epidemiología me mandara a mí todos los datos para poder cargarlos a Notifacer,
Entonces la respuesta, pues para hacerlo un poco más corto, es de que no, los datos que yo presenté no incluyen COVID. Ahora, Quizás, pues sí, perdón, sí, sí. siga. Y sí, de hecho, incluye una que otra que últimamente nos han enviado, pero la gran mayoría que recibió como esa epidemiología, sino que fueron unas 3,000 por ahí notificaciones. Sí, lamentablemente no lo tenemos esos datos, pero tengo un poco de esperanza que tal vez sí todavía nos las puedan pasar y las empecemos a cargar un poco tarde, pero podrían servir todavía. Gracias. Doctor Bosco. Sí, quizás para contestar la duda de la persona, no son obviamente datos de Guatemala, pero voy a tratar de compartir así un vistazo general de cómo se miraría la data de SAVIS, por ejemplo, de COVID-19 para el caso puntual de El Salvador. Lo voy a filtrar primero por país y luego vamos a filtrar el fármaco. En este caso es del grupo J, grupo 7 vacunas, vacunas virales. Y dentro de las vacunas virales está la de COVID-19 en toda su amplitud, ¿no? En este caso son 7,380 casos país bajo estas características en las que he filtrado, ¿verdad? El grupo etario con mayor frecuencia de notificación dentro de estas 7,380 notificaciones son los pacientes de 18 a 44 años. El grupo etario esperado, perdón, el grupo por sexo esperado con mayor tasa de notificación es el grupo femenino, ¿verdad? Con 4,750 reportes. La vacuna más notificada es el Asomeran, ¿verdad? Seguida por la Chadox EN COVID-19, Tocinameram, la vacuna inactiva Vero y la variante Famtocinomeran con Tocinameram, que eso pues, es una. El sistema de órganos que tuvo mayor incidencia fue los trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración, con 4,767 notificaciones, de las cuales destacan la pirexia, el dolor en la zona de vacunación, escalofríos, malestar, fatiga, astenia, dolor torácico. Y también podría destacar que pues de estos casos, una muy baja porción fueron eventos adversos serios, ¿verdad? 82 reportes se consideran serios. De estos 82 reportes, 2 terminaron en muerte, 13 atentaron contra la vida, 34 causaron o prolongaron la hospitalización, ¿verdad? 37 fueron otra condición médica importante. Y bueno, la data ha sido recolectada en estos casos desde, lógicamente, ¿verdad? 2021, y ahí se puede ir viendo el pico de disminución, ¿verdad? Recordemos que el proceso vacunal comienza, pues en el caso de El Salvador, en enero del 2021, y de ahí pues ha venido con una tendencia a la disminución. El mayor número de reportes ha sido a través del médico, luego del farmacéutico, luego otros profesionales de la salud y el mismo consumidor, ¿verdad? 39 casos notificados. Esas son unas estadísticas así a grosso modo que les puedo compartir como país para que tengan una idea de más o menos las tasas de reporte que se tienen. Gracias, licenciado Marvin y doctor Bosco, por la respuesta. Y hay acá en el chat otra pregunta de la licenciada Mercy Letona. Dice, ¿qué tanto porcentaje hay de efectos adversos en forma farmacéutica spray nasal? En Guatemala.
No especifica la licenciada Letón. Bueno, habría que ver, tendría que sacarle la estadística en la base de datos de FACER. Pero Claro, si le interesa mucho, o sea, en el sentido de que si lo necesita, me puede mandar también un correo solicitándomelo y ya hago el filtro en la plataforma de Notifacera y le doy el dato exacto de aquí de Guatemala. Si es que le interesa de Guatemala, ¿verdad? sí, correcto, justo como lo dice Elic Marvin, no es un dato Pero mediato porque puede ser por diferentes principios activos que esté la forma farmacéutica. Es como decir jeringa precargada. Lógicamente van a haber diferentes casos que pueden ser RAM, pueden ser ESAVI, pueden ser errores de medicación asociados a una jeringa precargada. En el mismo sentido en spray nasal. Entonces, es bastante amplia la pregunta. Sin embargo, como bien lo menciona Lick Marvin, es de hacer un filtrado algo extenso, ¿verdad? Complejo, y sacar con base al total reportado cuál podría ser la tasa, ¿no? No es un dato que se tenga de manera inmediata, sino que hay que procesarlo y va a llevar un escrutinio complejo también. Pero es buena la pregunta. Muchísimas gracias, tanto al doctor Bosco como al licenciado Lima. Hay acá una pregunta, muchas gracias. es de la licenciada Estrada. Dice, ¿han considerado la capacitación a directores técnicos de las farmacias u otro medio de información para que los pacientes puedan notificar mediante estos establecimientos? No especifica el país. Pues hemos mirado eso, las capacitaciones licenciadas de farmacovigilancia, a nivel también de industria. Sí lo tenemos en planes, ¿verdad? Si queremos que, como le repito, ya hemos hecho de Notifacera, queremos que se conozca la plataforma y además incentivar la notificación a todo nivel, industria, farmacias, pacientes, sí lo tenemos planeado, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Para el doctor Bosco, quiero ver si... Así ya está, ya se resolvió esta pregunta. También agregar, perdón, qué bueno que el doctor Bosco mencionó o proyectó ahí la base de datos de Vigilize, que es bien interesante, ¿verdad? Que eso no lo mencioné, pero todas las notificaciones que llegan ahí a la plataforma de notificación, pues, de evaluación aquí con tema, pues, a la plataforma de datos Vigilize, es la comunidad donde están todas las notificaciones de todos los países. Es bien interesante porque bueno, nosotros que pues tenemos acceso a esa base de datos, podemos hacer los filtros así como hizo el doctor Bosco, pero lo podemos hacer a nivel también. Y podemos ver también, así como enseñó él, la cantidad o el porcentaje de notificaciones debido a alguna COVID-19, ¿verdad? Que se ve como la gráfica en el año 2020 mantiene un cierto porcentaje, pero ya en el 2021 que empieza la vacunación y 22 se va a niveles bien altos. Creo que si no estoy mal eran como 16 millones de notificaciones solo de COVID a nivel mundial. Bien interesante y qué bueno que el doctor Bosco la presentó porque eso no lo había mencionado. Gracias. Aquí hay una pregunta que yo ya la he hecho, pero está por acá. La licenciada Gatica pregunta, ¿para tener acceso a los datos de Vigilize, se debe de pagar alguna suscripción? Porque tengo entendido que para las unidades regulatorias, esto pues no tiene ningún costo, ¿verdad? Se los otorgan por ser regulatorio. Y sabía yo, de acuerdo a lo que hablé con el licenciado Marvin, que la industria paga como una suscripción para poder tener acceso a esta base de datos, si no estoy mal. En el caso de Segimed, que es una unidad que tiene un centro centinela, se podría hacer esta gestión a través de
la OMS, ¿verdad? Pues podríamos probar, licenciado, pero más diría que no, pero podríamos probar. Yo no, no me gusta decir no, sino decir probemos, ¿verdad? Porque yo hasta ahí tal vez sinceramente no, como nunca lo he hecho, pues sería de consultar porque sí son bastante accesibles en Uppsala. Los compañeros ahí de farmacovigilancia son bastante proactivos y cuando uno les escribe contestan bastante rápido cualquier duda. Entonces sí podríamos solicitar eso, licenciada, con mucho gusto. Sería de que ellos nos dijeran ahí y con otro de cuando es industria, sí, tal vez el doctor me puede corregir o ampliar información, pero que yo sepa cuando es industria sí tienen que pues, realizar un pago, ¿verdad? Gracias, licenciado. Hay aquí una consulta que dice, ¿cuánto tiempo permite el Programa Nacional de Farmacovigilancia para presentar las notificaciones espontáneas en Guatemala? Link Marvin, tal vez se le oye muy entrecortado. Nosotros cuando estamos en alguna presentación, así como dijo usted, a veces lo que hacemos es apagar cámaras como para que pueda tener mejor la comunicación. Gracias. Okay. Ya, miren, ahorita la normativa no especifica un tiempo específico para cuando son reacciones graves o no graves, pero sí hemos manejado ya que digamos cuando sean graves sean 72 horas y no graves 15 días, si no estoy mal. Lo que pasa es de que como no dice exactamente la normativa, eh, yo algunas veces ya les he comentado a algunos usuarios de que estamos en proceso de actualización de la normativa 19 de farmacovigilancia. En esa normativa sí ya colocamos tiempos específicos para que se puedan notificar las reacciones graves, las no graves, las conocidas, las no conocidas. Entonces, ya solo estoy a espera de que se apruebe porque ya por parte del Programa Nacional de Farmacovigilancia ya la enviamos para que sea autorizada por las entidades superiores, ¿verdad? Pero si desean también, como les repito, si me podrían con mucho gusto mandar un correo, yo les mando ya como lo estamos manejando y como lo más seguro que va a salir en la normativa, ¿verdad? Les mando ya un cuadrito y especificando los tiempos. No se le escucha, licenciada. Muchas gracias. Hay acá una pregunta de la licenciada Mariela Benito. Es en relación, entiendo yo, a las intoxicaciones que se producen. A ver, sí que se me perdió. Sí, dice acá, ¿y cómo se está regulando? Me imagino yo que se refiere a las notificaciones de productos tópicos para la dilatación, dice, en menores de edad que están más expuestos. No lo entiendo muy bien. No se comprende la pregunta. Quizás si la pueden hacer por vía oral aquí ante el Pleno y ampliar un poco para comprender a qué se refieren. ¿Puede encender su micrófono, doctora Mariela Benito? Ok, buenas noches. Nada más mi pregunta. Lo que pasa es de que yo trabajo en el área oftalmológica, entonces estaba preguntando cómo se está tratando las dilataciones en pupilas de niños, porque no se pueden hacer en cualquier lugar, solo se hacen en hospitales o lugares regulados. ¿Cómo se está tratando esto? Porque como los niños son más expuestos a una intoxicación o a una muerte, quería saber cómo lo están regulando, lo están viendo más que todo, farmacia. Ok, solo para entender, doctora Mariela Benito, mucho gusto. ¿Es una pregunta muy específica local para Guatemala? Sí, claro, es para Ok, Guatemala. ok. Pues es que yo lo que entiendo es de que el uso, me imagino que es lo que pregunta, es de cómo se lo estamos regulando.
hay una normativa, una ley que Sí. salió para uso de oftálmicos esteroideos. Y esa, pues, hemos tenido bastante acercamiento con algunas, bueno, no bastante, pero hemos tenido algunos acercamientos, como por ejemplo en el Hospital Roosevelt. Y en este caso nos decían que había muchos casos de ceguera también. Entonces, por parte del programa, porque fue con nosotros que hubo el acercamiento, lo que hicimos fue informar obviamente a jefatura y proponer algunas acciones. Por ejemplo, esa ley o esa normativa para oftálmicos esteroideos, volver a relanzarla o volver a darla a conocer. Propusimos ahí en el Programa Nacional de Farmacovigilancia el etiquetado, que se cambiara o que tal vez que se hiciera más visible el uso que se le debe dar o de qué forma se tiene que aplicar o en qué casos no, o sea, cambiar el etiquetado. Eh, También propusimos, eh, ¿cómo se llama esto? Pláticas o charlas informativas tanto a personal de salud como a pacientes. Y fueron, como le repito, creo que llevo tres, fueron como unas 5 o 6 propuestas en las que pues todavía a este momento no me han contestado, pero le voy a seguir dando seguimiento a esas propuestas que nosotros realizamos, porque sí hemos visto que han habido bastantes reportes y un mal uso de los medicamentos y oftálmicos. Sí nos han notificado bastante, ¿verdad? Y hay medio casos de ceguera, entonces sí vemos y comprendemos la necesidad de poder vigilar más estos medicamentos. Gracias, licenciado Marvin. Hay otra pregunta acá para el doctor Bosco. Dice el licenciado Carlos Mendoza, otra en relación a otra consulta. ¿En qué página o medio ustedes están subiendo información sobre las acciones de farmacovigilancia que se toman en El Salvador? Ok, les comparto ahorita. Por ejemplo, desde la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿sí? Desde el punto de vista regulatorio, tenemos lo siguiente. Nos vamos al área, nos vamos a la página web. Medicamentos.gov. Y entramos al área que dice servicios. En servicios vamos a encontrar que tenemos el Comité de Farmacovigilancia, el Centro Nacional de Tecnovigilancia. Al entrar acá al Comité de Farmacovigilancia vamos a encontrar herramientas y guías. Entramos a la sección de herramientas y, por ejemplo, acá vamos a encontrar dos instrumentos sumamente importantes que es prácticamente en lo que se resume el trabajo regulatorio del área de farmacovigilancia y que se puede poner a disposición del público. Por ejemplo, si yo ingreso a este de acá, listado de moléculas con cambio en el resumen de características del producto y le doy descargar, vamos a descargar un documento que tiene el siguiente aspecto. Ya les comparto para que lo puedan ver.
Se descarga ese Excel, solo que voy a dejar de compartir ahorita para compartirles el Excel, permitan. De ahorita. Bien. Bien. Creo que perdimos al doctor Bosco. Sí, buenas tardes. Me parece que perdimos al doctor Bosco. Ahí, aquí está. Ok. Muy bien. Entonces, antes de concluir o esperando que el doctor Bosco se pueda reintegrar a esta sala, agradeceré que primero pues ya se compartió el link de asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia y así que se les envíen sus diplomas correspondientes. Y por otro lado, agradecemos por favor un tiempo para poder realizar el formulario de evaluación de la actividad y así pues nosotros podamos mejorar y que cada actividad pues sea mejor para el beneficio de cada uno de ustedes en sus labores. Entonces, agradecemos que realicen la evaluación de nuestra actividad del día de hoy. Por otro lado, quiero agradecer primero a los conferencistas, al doctor Bosco, que es un profesional muy ocupado, al igual que al licenciado Marvin, por el tiempo que ellos toman para poder compartir esta experiencia muy valiosa para nosotros en Guatemala y que pues acá actualmente es un área de desempeño laboral para los químicos farmacéuticos. Acá viene el doctor Bosco. Y él pues retomamos entonces, doctor Bosco nos estaba compartiendo el Excel. Perdón, me dio un problema la conectividad. No se preocupe. Se los muestro rápido Gracias. en honor al tiempo. Vaya, acá pueden ver ustedes el Excel, va todo un listado, ¿sí? De las diferentes moléculas que se han ido analizando. La mayoría de ellas pertenece a los listados de las instituciones prestadoras de servicios de salud y este listado es público. Si ustedes ingresan a ese listado y, por ejemplo, para el año 2023, tenemos de diferentes tipos de moléculas. Tenemos 3 informes de morfina. Si yo ingreso a cualquiera de ellos, voy a encontrar aspectos puntuales de seguridad que se están evaluando a través del área de farmacovigilancia. Por ejemplo, al ingresar a ese informe, los aspectos que destacan son los siguientes. Por ejemplo, dice, modificaciones de la información de los medicamentos autorizados que contienen morfina.
Y en este caso dice fecha de publicación 25 de agosto del 2023, fecha de implementación 23 de diciembre de 2023. Es decir, que se da un tiempo perentorio para que la industria se prepare con los cambios por registro que va a conllevar este aspecto que se ha identificado. Y en este caso, ¿qué es lo que se ha identificado? Dice que la EMS emite una nota informativa y modificaciones de la información de los medicamentos autorizados relacionada con el riesgo de exposición retrasada y reducida al tratamiento antiplaquetario con inhibidores P2Y12 y el uso de morfina, reportados en el Sistema Español de Farmacovigilancia, el cual indica que el Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos ha emitido modificaciones a la información de los productos que contienen este principio activo. Entonces se le está pidiendo a todos los regulados que tienen algún producto registrado ante la DNM que tengan morfina, que hagan los siguientes cambios. Nueva monografía, nuevo inserto, prospecto de literatura. Pero, ¿qué es lo que va a llevar eso? Entonces se le propone como autoridad reguladora cuáles son los cambios que se deben de hacer. Y aquí ya se coloca, ¿verdad? Dejando los espacios para el nombre de la marca comercial. Entonces, esto es un trabajo que se miraría sencillo, pero para llegar a esto se hacen evaluaciones de alerta, evaluaciones de informes periódicos de seguridad, evaluación de planes de gestión del riesgo, se hace una interconsulta con el Centro Nacional de Farmacovigilancia si hay notificaciones asociadas a, y bueno, muchos tantos elementos. Adicional, se coloca dentro de estos insumos siempre aquello que deben de notificar, y por eso quería hacer mención de esto, porque justamente el tema que estamos viendo es la notificación. Fíjense cómo termina nuestro documento regulatorio. Prescriptores, químicos farmacéuticos, profesionales de la salud, pacientes y población en general. Tener en consideración que ante cualquier evento adverso y sospecha de reacción adversa, falla terapéutica, error de medicación u otro problema relacionado al medicamento, notificarlo a Notifacedra, disponible a través del enlace que ya mencionaba el doctor Marvin, o comunicarse a los correos vigilancia sanitaria y farmacovigilancia@salud. Como autoridad reguladora, y aquí hacer hincapié que estas son actuaciones regulatorias. Muy aparte están las actuaciones que hace a día de hoy el Centro Nacional de Farmacovigilancia como el actual coordinador de la función reguladora de farmacovigilancia. Entonces, es lo que les puedo compartir localmente como país, cómo están las situaciones de cara a los datos de farmacovigilancia y al qué hacer de farmacovigilancia. Muchas gracias, doctor Bosco, por esta respuesta, ¿verdad? Amplia y detallada de cómo es que lo están haciendo en El Salvador, ¿verdad? Y cómo es que lo registran. Finalmente, pues en aras del tiempo, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y a estas horas yo ya estoy robando es tiempo de la familia, como diría por ahí un colega muy querido de Chile, el doctor Harpa, que lo más importante de todo es el tiempo que uno le da a la familia, ¿verdad? Entonces, ya para que no me vayan a jalar las orejas los chicos, ¿verdad? Porque son los niños los que se dicen, papi, ¿qué pasó con el tiempo que me das? Vamos a hacer entrega de los diplomas para poder concluir nuestra actividad. Y tenemos en primer lugar, pues, el diploma del doctor Bosco, ¿verdad? Que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Bosco Cortés por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Proceso de Notificación Espontánea de Reacciones Adversas de Medicamentos, quinta actividad del Programa de Actualización Profesional coordinado por CEGIMED durante el año 2023, dado en la ciudad de Guatemala el 29 de noviembre del 2023. Y enseñada a todos, lo firman el doctor Francisco Pérez
Sabino, que es el decano en funciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la maestra en artes Lucrecia Jase, que es la directora de Escuela de Química Farmacéutica, y una servidora Lorena Serna, que soy la jefa de CEGIMED. Así que muchas gracias, doctor Bosco, siempre por todo ese apoyo incondicional que le brinda a CEGIMED y a toda la población de Guatemala que requerimos y necesitamos de esos valiosos conocimientos y compartir en cuanto a este tema tan interesante que es la farmacovigilancia. Muchas A la gracias. orden. Y gracias a ustedes por la oportunidad. No, muchas gracias. Y pues vamos a hacer entrega de un diploma al licenciado Marvin Lima, el cual tiene la misma leyenda de la anterior, ¿verdad? Dirigido al licenciado Marvin Estuardo Lima, quien es el jefe de la unidad de farmacovigilancia del Departamento de Regulación y Control. Y se da en la ciudad de Guatemala el 29 de noviembre del año 2023. Licenciado Lima, muchísimas gracias por compartir esos conocimientos y el uso de Notifacedra, pues que es algo relativamente nuevo en el cual pues todos nos tenemos que empapar, ¿verdad? Y actualizar para poder realizar las notificaciones, que sin duda es de una manera más confidencial que se realiza esta situación. Muchas gracias, licenciado Lima, por compartir con nosotros estos conocimientos y por el tiempo que nos brindó. Muchas gracias a ustedes, licenciada, también, y pues les agradezco porque nos ayudan a dar a conocer la farmacovigilancia. Eso es algo muy valioso para la seguridad de los pacientes y de la población en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Bosco. Cerramos con broche de oro, ¿verdad? Hoy es nuestro penúltimo día, mañana es el último día de actividades en el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos durante el año 2023, ¿verdad? Y pues vamos a reiniciar actividades el 10 de enero. Así que, sin más, les comparto una tarjetita, ¿verdad? Realizada en CEGIMED en relación a lo que les estoy comentando. Y no está de más indicarles que los vamos a seguir molestando el próximo año para continuar con nuestras capacitaciones y comentarles que en la Escuela de Química Farmacéutica que estamos trabajando en la readecuación curricular, pues se está trabajando lo que es la modificación de cursos y la implementación de nuevos cursos. Y dentro de estas modificaciones que se están haciendo, se tiene contemplado incluir un curso de farmacovigilancia. Así que ya les he adelantado esto, ¿verdad? Que es algo, como les comenté, que en lo que estamos trabajando los químicos farmacéuticos y es una nueva área de desempeño, la cual debemos desarrollar. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Cuídense. Muchísimas Un placer. Gracias. ¿Verdad? Y Cualquier, antes de concluir, cualquier duda en lo que pueda servirles también a la orden, licenciada. muchas gracias. Y antes de concluir, quiero dar la palabra a la licenciada Bessie Orozco, que en nombre del señor decano en funciones, Francisco Pérez Sabino, pues nos dará las palabras de cierre de nuestra actividad correspondiente al año 2023. Licenciada Bessie. Gracias, licenciada Lorena. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y haber participado en esta actividad tan interesante. Y miren, el taller al final de la actividad fue valiosísimo. Yo creo que muchos pudimos sentirnos de manera familiarizada con Notifacedra si no lo hemos usado, y si ya lo usamos, pues creo que la explicación de Lick Marvin y de ahí toda la información que extrajo el doctor Francisco de Notifacedra, de veras, es una herramienta muy importante para asegurarnos no solo el uso racional y la accesibilidad que necesita nuestra población de medicamentos, sino también el uso seguro. Entonces, nuestros esfuerzos no solo deben ir enfocados en accesibilidad y en uso racional, sino también en el uso seguro, ¿verdad? Y entonces, todos estos esfuerzos, por supuesto, que redundan en que la población pueda verse beneficiada con el uso de las terapias y otros tratamientos que existen, ¿verdad? Entonces, primero que todo, quiero felicitar a Lorena, a nuestras queridas colegas en CEGIMED por los esfuerzos que hacen. Esta quinta actividad ya
el diplomado en bioequivalencia y farmacovigilancia ha sido de gran utilidad para pues el equipo de salud, farmacéuticos, médicos, enfermeros, todos los que han podido participar, yo creo que han logrado un gran beneficio. Muchísimas felicidades por esto, por el programa de educación continua que lleva CEGIMED, que es muy importante. Nuevamente reciban un saludo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos. Un saludo muy cordial hasta El Salvador, que tienen un muy buen representante aquí con nuestro querido químico farmacéutico, doctor Francisco Bosco. Y Marvin Lima, te agradezco porque es muy obvio que han logrado grandes avances en el programa de farmacovigilancia. Pues un saludo a todos, qué gusto poderles ver. Declaramos finalizadas las actividades del programa de educación continua del año 2023 de CEGIMED. Nuevamente felicitaciones y que todos tengan muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Muchas gracias, licenciada Bessie. No se vayan. Enciendan sus cámaras, no sus micrófonos, por favor, porque vamos a tomar una captura de pantalla. Peinémonos y arreglémonos para salir en la foto. Y pues les deseo, ¿verdad?, una feliz Navidad y un feliz descanso y que primero Dios nos estemos viendo en el año 2024 con nuestras actividades de capacitación. En nombre de la Dirección de Escuela de la licenciada de JACE, les deseamos que tengan un buen descanso, esperándolos para el próximo año. Muy buenas tardes y gracias al equipo CEGIMED, sin el cual no sería posible realizar estas actividades, mantener los micrófonos apagados, hacer y poner música, ¿verdad?, durante el tiempo, las presentaciones. Muchas gracias, licenciada Claudita, la licenciada Vivian Porres, que es la que está a cargo del Centro Centinela Farmacovigilancia de CEGIMED, René, que nos ha apoyado como auxiliar de cátedra del curso de atención, ¿verdad? La licenciada Claudita Aguilar, que tenemos también aquí en la sala. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo a mi equipo y a cada uno de ustedes. Gracias por su participación, a todos los colegas de otros países que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, buenas noches y un gusto y un placer. Gracias, feliz noche a Feliz todos. noche. Muchas gracias. Gracias, feliz año, hasta el Feliz 24. noche. Feliz noche a todos, gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos de Cuba.